muchísimas gracias por acompañarnos este día maravilloso, 4 de diciembre, y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Toro por los Cuernos. Miren, me van a permitir que haga una pequeñísima reflexión sobre el paso de los años y sobre la edad. Yo, preparando este programa, leía un poquito y decía yo, juventud, ahí va. Y me encuentro, la juventud, considerada como tal, biológicamente hablando, se termina a los 25 años. La verdad me dio un ataque de risa. Pero luego me di cuenta de que hay, pues sí, es verdad, una edad cronológica, una edad biológica y una edad del alma. Una edad del alma y del sentimiento y del corazón y de lo más importante del ser humano, lo que trasciende por encima de todo. Y vi esa edad, pues como decía mi queridísimo amigo Fernández Albor, decía en una ocasión, parafraseando a Picasso, que quien nace joven muere joven. Y es cierto. Yo he tenido el enorme privilegio de tener amigos muy mayores, muchísimo mayores que yo. Y en todos ellos pues he visto, bueno, pues una serie de características. Pero en algunos he visto esa frase perfecta. Quien nace joven, muere joven. Porque la juventud realmente es una actitud. Y yo ya sé cuál es el elixir de la eterna juventud. El elixir de la eterna juventud es precisamente el interés por todo lo que les rodea. Como personaje excepcional que formó parte de mi vida y además una parte entrañable de mi vida, es Cachita. Cachita tiene razón lo que decía Fernández Albor, tiene razón lo que decía Picasso. Cachita nació joven y se nos fue joven, y nos sigue viendo joven. Para hablar de Cachita, de su genialidad, de su juventud eterna, pues tengo la suerte de contar con mi queridísimo Pepe Blanco, don José María Blanco Núñez. De Ferrol. De Ferrol, hijo de Cachita. Exactamente. El niño mayor. Sí. El niño mayor. Y Carlos Barcón. Carlos Barcón, ya, bueno, Carlos Barcón, presidente de la... no, secretario de la SAF, bueno, todo. Todo lo que quieras. Y muy amigo de Cachita desde hace tantos años. De Canido, Ferrol. De Canido todo. Pues señores, aquí va el programa. Cachita, a ver, hombre, ¿cómo definimos a Cachita? ¿Dónde nos nace Cachita, Pepe? Cachita es madrileña. Bueno, yo antes que nada, quería decir que lo que más me emociona de estar hoy aquí, que era el día del cumpleaños de mamá, es que la última vez que celebró un cumpleaños fue porque Carlos Barcón, con toda la directiva de la SAF, apareció por la Plaza de España con una caja de bombones que no cabía en este estudio y con una tarta de Mondoñedo, me parece que era. Y bueno, y yo estaba por casualidad en Ferrol en ese momento y tuvimos una fiesta muy simpática y muy espontánea. Y el último regalo que tuvo mi madre en vida y que se murió mirando para él fue el que le hiciste tú. Hombre. Una planta que le mandaste al hospital, la pobre ya en sus últimos días, y le hizo tanta emoción que la tenía pegada allí en la ventana al lado de su cama y me emociona mucho recordarlo, porque es verdad que fue el último regalo que recibió, fue de Maripepa, y bueno, pues son cosas que ya quedan para siempre hasta que nos toque a nosotros ir para Catabois como los demás. Tu madre siempre diría, y ese fue el motivo de por qué yo le llevé una planta, porque tu madre siempre diría aquello de que, aunque yo supiera que este es el último día de mi vida, yo plantaría un árbol. Sí, sí. Es curioso porque es una pena porque se murió con la cabeza perfecta. Parece una tontería decirlo hoy, pero es verdad que tuvo la cabeza perfecta hasta el último. Hoy lo veníamos una hermana mía que traje de Madrid en el coche y yo hablando que la cabeza era hasta el último instante, vamos, lo tuvo perfecta y dio sus órdenes finales y sus disposiciones finales con perfecta claridad y como decía mi hermana hoy, no le tuvo ningún... Y escribiendo, porque yo estuve la última vez con ella, estaba escribiendo. Sí, sí, sí. Es que tu madre era una mujer irrepetible. Sí. Es irrepetible Ferrol, ¿eh? Como decía ella, porque nunca estudié. Total. Entonces hizo lo que le dio la gana en el sentido artístico y en el sentido intelectual. Es decir, mamá se sabía novelas de memoria. Leía casi todos los días hasta las 3 o 4 de la mañana. Y hacía una cosa que yo nunca he hecho, que es repetir una novela, ¿no? Repetir una novela importante. Y se acordaba de todos los personajes. Y hace ya muchos años
bueno, muchos años, 9 o 10 años. Vino un catedrático cordobés a Ferrol, amigo mío de otras cosas de Madrid, y lo llevé a merendar a San Jorge, que estábamos en pleno verano. Y mamá le empezó a recitar poemas, entonces mamá tenía 92 o 91, por ahí. Y tío decía, es imposible, no lo puedo creer, pero esta señora, Y le recitó, pues, de esos que se llaman las 100 mejores poesías de la lengua castellana, pues a lo mejor 10 o 12, ¿no? Todas perfectas. La verdad que tenía una cabeza prodigiosa, eso es verdad. Y luego, lo que era impresionante, por eso te digo yo, que ese es el elixir de la eterna juventud del alma, es el interés por todo lo que le rodeaba, por todo lo nuevo. Era un espíritu libre. Una cosa muy íntima, pero a mí poco antes de morirse, como a lo mejor un mes antes de morirse o así, cuando estaba perfectamente en casa, me dijo, la pena más grande que me da de irme para Catabois es dejar aquí todos los libros. Pues sí, yo le doy la razón. Y los libros y los cuadros, porque toda su casa era un museo. Sí, pero era un museo lleno de cuadros. Los libros eran y muchos pintores distintos. Y le pedías un libro prestado. Bueno, yo ya hace como 20 años que decidí no volver a pedir un libro prestado. Porque me llamaba a Madrid, oye, el libro lo has terminado ya, ¿me lo vas a devolver? Era una angustia. Pero Cachita tiene además genio y figura. Ella nace en Madrid, están sus padres... Bueno, en Serrano 50, más o menos. Primero una cosa importantísima. El punto que yo lo había leído en una ocasión es fundamental en el lugar que ocupas en la familia. Claro, es que es completamente distinto que tú seas el mayor... Claro, mamá era la última. A que seas la pequeña. Tu madre era la última. Claro. Y nace en Serrano 50 en Madrid... Mi abuelo fue destinado a ser jefe de estudios del Colegio de Huérfanos de la Armada, que se había inaugurado el año 15, me parece. Y abuelo fue allí el año que nació mamá, el año 19. Pero enseguida, como el escalafón de Marina en esos años corrió mucho, estaba completamente parado después de la guerra de Cuba y Filipinas, pero con la ley Maura Fernández, que ya hablamos aquí en el Toro por los Cuernos, se aligeraron los escalafones y empezaron a ascender con un poco más de rapidez. Ascendió y se vino a Ferrol a mandar una escuadrilla de torpederos. Pero antes no fue a Cuba. No, Cuba había estado antes. Ya venía de tu madre. Mi abuelo no estuvo nunca en Cuba. Mi abuelo nació en San Juan de Puerto Rico porque su padre mandaba el cañonero Guadiana en San Juan. Sí. Y nació en el Arsenal de San Juan de Puerto Rico. Mi abuela, que era hija de un médico de la Armada, de Astorga, que se llamaba don Pedro Iglesias, y que el día que embarcó aquí en Ferrol y salió para Sevilla en un barco de guerra, se mareó tanto, que al llegar a Sevilla dijo al comandante, de largo, que esto no es para mí. Y el comandante dijo, hombre, no, ahora vamos a ir al Mediterráneo, ya verás que nos hemos movido demasiado porque ha habido un temporal, pero no se preocupe usted, que esto no siempre es así. Bueno, que continuó en la Armada y se fue de médico a Cuba, estuvo en el hospital de Santiago y en un sitio que se llama Jibara, que está en el canal de Bama, en la parte norte de Santiago de Cuba. Y unas hermanas, casi todas, nacieron en Santiago y la pequeña nació en Jibara. Entonces ellas a veces un poco decían, esta es jibareña, como una cosa. Y la abuela, o sea, mi bisabuela, perdieron todo en la guerra. Llegaron aquí a Ferrol, porque la bisabuela, que era Sierra, ¿no? Era Lola Sierra, tenía un ingenio de azúcar cerca de Santiago y lo perdieron todo. No supieron ver el peligro de la independencia a tiempo. Y eso de la independencia no es ninguna indirecta, es simplemente que fue así. No le dio tiempo a escapar, no le dio tiempo a escapar de Cuba, como le pasó a mi abuelo que escapó. Claro. Y entonces llegaron aquí a Ferrol y empezaron a vivir enfrente del Paseo de Herrera. Y esto no lo sé por mi familia, lo sé por un señor encantador de Ferrol que era el que llevaba la cocina económica. Y un día tuve que ir a llevar un donativo a la cocina económica, un donativo en forma de sacos de lentejas, de arroz, de garbanzos. Y me dijo, pero tú no sabes la historia de tu bisabuelo. Y yo, no, ni idea. Pues mira, ella llegó aquí a Ferrol con tu tatarabuela, que fumaba puros, y se vino con su mecedora cubana. Y entonces tuvieron que fabricar rápidamente unos visillos enormes de lienzo para que no la vieran fumar en la galería. Claro. Y preguntaron, porque estaba lloviendo en Ferrol, por casualidad, ese día llovía, y mandaron a preguntar al colmado, es decir, a la tienda de ultramarinos de abajo, vaya usted al colmado a ver cuándo termina el aguacero,
porque en Cuba te citas antes o después del aguacero. Y dijeron, aquí el aguacero termina en octubre, en septiembre, o no termina nunca. Total, que... Y luego, pues adaptaron al pueblo, pero se murieron todas las hermanas cubanas perdidas, con acento cubano. Había una tianita en el Alto del Castaño que nos decía, ¿cuánto tarda ahora el vapor en llegar a La Habana? Y mi abuelo nació en San Juan de Puerto Rico, pero su pasión era Filipinas, porque su padre, de capitán de navío de primera clase, estuvo destinado mandando el arsenal de Cavite. Y él fue de guardia marina a Cavite, le gustó tanto aquello, se vivía tan bien, que pensó en hacer toda su carrera en Filipinas. Pero como lo echaron al agua el día del desgraciado combate de Cavite, en que perdió algunos muebles que ya tenía comprados para casarse y poner allí casa en Manila, y solo salvó la pulsera de pedida de mi abuela, que era un aro de oro así grande y ponía la palabra Indalecio con brillantes, ¿sabes? Pues listo, se tuvo que venir aquí derrotado y amargado y nunca le perdonó a los yanquis aquello. Y se casa con tu abuela, y se casó con mi abuela, aquí en Madrid, porque antes había relaciones prematrimoniales, no es como ahora. O sea, mi abuelo era aspirante, guardia marina, iba paseando por el cantón y entonces las chicas se sentaban en las orillas del cantón y los caballeros paseaban por el centro. Entonces vi una chica que le gustó mucho, que por cierto mi abuela era guapísima, no es pasión de nieto, pero era guapísima. Y se acercó a ella y le dijo, señorita, me voy destinado a Filipinas, quería cartearme con usted. ¿Y sabes cómo le contestó ella? Dijo, ¿y usted cómo se atreve a acercarse a mí sin antes pedir permiso a mi señora madre? O sea, relaciones prematrimoniales. Totalmente. Que entonces mi abuelo tuvo que ir a la calle Magdalena a pedir permiso para hablar con la señorita. Inmediatamente se fue a Filipinas y todo el noviazgo fue por carta. Y el día que se murió abuelo tenía 140 descendientes directos de su apellido. Y oye, y después de todo este noviazgo por carta, llega aquí a Ferrol, se casan y anduvo por ahí. Y se van a Madrid. No, que va. Estuvo en Mahón 4 años, en Valencia 4 años, en Ferrol en varias etapas, en Madrid en una etapa muy trágica, el curso escolar 35-36, que según mi madre fue el año que mejor lo pasó de su vida. Abuelo estaba allí de director de la Escuela de Guerra Naval. Tengo la boca o la garganta destrozada. Y resulta que el año 36 vino aquí de capitán general y llegó el 1 de julio del 36 a Ferrol. Y estuvo hasta el 29 de agosto del 36. Luego estuvo por ahí... Pero ella no quería venir a Ferrol, cachito. Mamá, ¿qué va? Mamá. No quería venir a Ferrol. Además, le salía la vena de Madrid y no... Bueno, pero ella nace en Madrid, nace en Serrano, es la pequeña de 11 hermanos. Una de 11 serie hermanos, de 11 hermanos, se lleva muchísima edad entre ella y es casi de la edad de sus... Tía Vita, la mayor, era de 1900. Claro. Y Poli, que era la nieta mayor, era 2 años menor que mamá. Por eso digo que tiene mucha relación con sus sobrinas. Bueno, pero Tía Vita lo hizo mejor. Mi primo menor de Tía Vita, que es Cadelo, que es mi entrañable primo hermano, tiene 3 sobrinas mayores que él. Muy bien. Y esa época, a mí me contaba tu madre, que la época de Polleo, Madrid, es una época en la que ella, aparte de que le chifla ir a todo tipo de actos culturales, sí, y en la universidad aquello era un verdadero una delicia. Porque ella escucha a grandes maestros de la filosofía. Además, Tío París, porque el hermano que estaba entre Tío París y mamá lo mataron en la guerra del crucero Libertad. Y que mataron también a su cuñado Garat, el marido de Tía Mimía. Y entonces Tío París debía estar estudiando Derecho en Madrid. Y entonces la llevaba aquí, allá, hoy habla fulano, no es el Madrid masificado de ahora, no eran esas universidades de 60.000 estudiantes, entonces eran promociones de 14, 15, 20 abogados. Y hoy habla fulano, hoy habla vegano. Y además mamá vivía en una casa donde vivió un chico muy curioso que se llamaba Camilo José Cela, en Alcántara 10. Y vivía otro que luego fue mi comandante en el Júpiter, parece mentira, el mundo, que era don Antonio Tortosa Navarro. Que es donde termina el barrio de Salamanca, justo las últimas calles, con Alcántara Montesa, y allí vivían. Y subía en el tranvía, es curioso las cosas que contaba, porque, claro, el año 35-36 es un año terrorífico, ¿no?
y ya se estaba preparando todo. Desde el 34 toda la guerra civil. Y un día nos contaba que iba en el tranvía que subía por la calle de Goya para ir hasta la calle de Alcántara, y se subió un miliciano, porque ya iban, en Madrid ya se hacía instrucción militar de conjunto, la CNT, la Falange, la FAI, no sé qué, aquello era una veiga berta. Y se subió un miliciano y empezó a blasfemar en el tranvía. Y entonces una señora se puso de pie en el tranvía y dijo: señoras y señores, en desagravio al Santísimo Sacramento. Se puso de rodillas, todo el tranvía se puso de rodillas y a rezar una estación allí. Y el tranvía seguía para arriba. Qué tiempos, qué tiempos. Y hay gente que le gusta ahora recordar esos tiempos, Qué y pena, que eso fue magnífico. Sí. Bueno, eran mejor los tiempos de los cazadores. Sí. Por No, ejemplo. después. Por ejemplo. Después. No eran mejor los cazadores. Los cazadores tú. Cuando Pero ahí el que frecuentaban los empezó fue mi cazadores, padre. Ya, O sea, y la llevó a claro, ella. mi padre Claro, tenía ahí ya, su ya. peña de mus. Claro. Y cuando venía del Tercio Norte y tenía que venir hasta donde ahora es el Parador, que es donde vivíamos, en San Francisco 3 II, había parada en los cazadores para la partida de mus, Hombre, con 3 íntimos amigos. Algo más que partida de bus. Y no, mus, a la una y media era mus. No, pero después de No, noche, pero hablo del pues, principio de los cazadores, a ver. cuando el suelo de la parte de atrás aún era de tierra. Ya, bueno, eso no me Y acuerdo. Marcelino tenía al Ton allí, Marcelino, que le iba a buscar el famoso periódico. Marcelino, El perro sí. le iba Sí, al, sí, al el perro, kiosco sí, sí. y le traía el periódico en los dientes. Y entonces, luego empezaron a entrar allí Artistas, González Collado, muchos, Isidro Conde, Garcés, Garcés, que era teniente navío, estaba aquí destinado. Era el Ateneo de y se Ferrol, fue era poniendo- el Ateneo de y Ferrol ya desde el Marcelino momento, claro, el lo Ateneo. arregló, le echó un piso de madera. Cazadores fue una pena. Carlos Moyal, escultor, Carlos Moyal que allí también, le hizo sí, a sí, mi hermana María un busto precioso. Sí, y dejaban allí su impronta artística en las paredes. Es una Que aún- pena, es una pena. que Eso se debe haya cogerlo el cerrado, ayuntamiento y hacerlo. Collado un fue el que pequeño- hizo todos los dibujos que estaban No, colgados. hay muchos dibujos de muchos pintores. No, pero, solamente de Collado. pero los retratos eran de Collado. Bueno, yo no me acuerdo, de hace Sí, tiempo que dejé de ir a los cazadores. pero de aquel señor suizo. yo frecuentaba los cazadores con americano. Marcelino. Sí. Y le hice entrevistas y me reía mucho con él. Bueno, pero además. entonces llega aquí a Ferrol y luego ya organiza su vida. ¿Se casa? Se casa. ¿Se casa? ¿Con tu Un padre? asturiano, con un ¿Con asturiano, un asturiano? Por un azar de la vida. elegante. Porque mi padre tenía un tío carnal, hermano de su padre, simpático, además. que era general jurídico y estaba casado y vivía en La Coruña y estaba casado con una prima hermana de mi abuelo, que a lo mejor te es algo también a ti, porque era doña Justa Miranda y Núñez, de los Miranda de La Coruña. ¿Y él que era teniente o qué era? Papá era teniente, recién llegado a Ferrol. Sí. Y entonces fue a La Coruña a ver a su tío, como eran aquellos épocas que eran de visita, y tienes que ir a ver al tío Gerardo a La Coruña. Y fue a La Coruña y el tío Gerardo: hombre, estás en el Ferrol, pues vete a ver al almirante Núñez, que tal, que es primo de Justa y tal. Y ahí conocí a mamá. Hombre. Almirante Núñez, que estaba entonces de capitán general. No, todavía estaba ya en su todavía. casa retirado ya. Ya en su casa No, son retirado. los años 40 Y ahí ya. conoce a tu madre. Papá llegó el año 40 de San Fernando. Sí. Conoció, le cayó gordísima, estuvieron 2 años, sí, y de repente, pues, dijo esa era... Miles de anécdotas sí, que sí, chispeantes de todo. Carlos, ¿tú cuándo conoces a Cachita? Yo conozco a Cachita cuando abro la galería Museo, en la calle de Cuntis, que poca gente se acordará de esa galería, que era una galería preciosa. Era una galería preciosa. Yo me acuerdo perfectamente de esa galería. Además allí, yo tuve allí lo mejorcito de toda la pintura, diría española incluso, porque allí expuso Eustaquio Segrelles, Argüelles, Quesada, Jaime Quesada, ¿quién más expuso? Esteban Arriaga, después pintura del siglo XVIII, bueno, que estaba aquello así. Iban los almirantes, iba allí todo el mundo, Pero ahí llevábamos una copa de vino. ¿Tuviste fabulosa. escuela de...? ¿Había también clases de pintura? Espera que te explico todo. Después teníamos una biblioteca fabulosa y teníamos otra galería para fondo de galería y para conferencias, que venía Fernando Mon y algunos... Sí. Aquello era un centro sitio maravilloso. maravilloso y además con unos ventanales bárbaros y era muy grande además. Precioso. Y en el entresuelo, dije, ¿aquí qué voy a hacer en el entresuelo? Antoñito Fernández, que empezaba, Antoñito Fernández era un chavalito que empezaba a pintar. ¿Quieres dar clases de pintura aquí? Podías haberlas dado yo, pero no. Y dijo, sí. Y ahí es donde empezó, ahí es donde conocí a Cachita, porque era una señora que iba a aprender a pintar. Iba con Chola Núñez. Vamos a ver, iba madre de iba Chola Núñez, Sí, que era una mujer elegantísima y guapa. Sí. Siempre me decía, ten cuidado con tu mujer que te la van a robar, que es muy guapa. No, mujer, otra. Iba Josefina Silvar,
Eva Freijomil, Belén Andrade, Sofía Falero, iba un montón de mujeres que no sé por qué han dejado de pintar, qué pena, ¿eh? Qué pena. Virici Mas, Quiroga, todas esas iban allí. Y allí yo es donde empecé a hacer el primer salón de la mujer en la pintura. Porque vi que no exponían ellas, o por vergüenza, o porque iban a lo mejor por entretenerse, pero pintaban bien. Y entonces dije, os voy a hacer un salón de la mujer. Y allí empezó el primer salón de la mujer en la pintura. En el año 80 y no sé qué, o sea, no es de ahora, estos salones de ahora, que igual la gente se cree que aprovechando todo, aprovechando que hacemos los salones. No, mucho antes ya se empezaba con el feminismo. Mira, Virici Mas dejó de pintar, Ángeles Quiroga también, China Casuaras hace tiempo que no la veo, igual sí, una tal Maruja Yáñez que era bárbara, hasta Margarito Canido también, Paquito Prado, que debe estar enferma, no sé qué, Prado, el hermano de Carlos Prado. Bueno, una francesa que le llamaban Isabel, yo las conocía a todas, y todas eran encantadoras. Y tu madre, era tu madre, que era la que animaba el cotarro, claro, bla, 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 conferencias, era maravilloso tu madre. Y claro, al cabo del tiempo, pues, Cachita, ¿quieres ser? Cuando Arévalo lo destinaron fuera, que era presidente de la SAF, y lo destinaron para Lugo de profesor, la que más tenía mano era Cachita. Y además yo me llevaba muy bien con ella. Otro de sus... Con los hijos no sé si me llevaba bien, pero con ella sí. Y entonces le dije, ¿quieres ser la presidenta? Ay, sí, quiero ser la presidenta. Oh, ya está, vete para aquí. Ahora acabas de citar a Segrelles. Y un día me metí con ella seriamente. Era muy bueno. Porque ella entraba al trapo. Después se daba cuenta de que ibas... Pero eres una chaquetera. O sea, has criticado en la Radio Ferrol a Segrelles, que es un pintor de talla, y luego a uno que es de Maniños, que el pobriño cogió el pincel ayer. Hombre, es que ese es de Ferrol, Tadio, pero vamos a ver, ¿tú eres una crítica de arte o no eres una crítica de arte? Bueno, si pones a Segrelles a parir, ¿cómo pones a este? Bueno, pobriño, es que este es de Maniños, que hay que apoyarlo. Bueno, pues también tiene su razón, había que apoyar a la gente de cerca, que Segrelles era valenciano. Eso le venía de mi abuelo, porque mi abuelo, que nadie lo supo, pero estuvo años y años gratuitamente y sin cobrar, por supuesto, ni un duro, escribiendo las crónicas de todas las exposiciones que había en Ferrol. Es verdad, y firmaba V. Almín, que era vicealmirante Núñez. Alcira, ¿no? ¿No era Alcira? No, V. Almín. V. Almín. Sí, no, sí tengo yo crónicas de él. Entonces, claro, los pintores se enteraban quién era V. Almín, inmediatamente iban a cotillar. Exponían allí en el Correo Gallego. Y entonces, abuelo era inflexible con el dibujo. El que la perspectiva, el dibujo no estuviese, que el fondo del cuadro no estuviese bien, te decía, mira esa sombra de ese bote, pero no ves si el bote da esta sombra para aquí, el otro bote tiene que dar la misma sombra para allá, no puede ir una sombra para aquí. Y a mí me enseñaba mucho, no, mira ese poste. Una vez vimos un cuadro que tenía dos postes de telégrafos, uno daba la sombra para aquí, el otro la daba para... O sea, había dos soles, ¿no? Bueno, y todo eso se fijaba mucho. Y cuando me llevaba a Madrid, que me llevó varias veces antes de ir a las oposiciones y todo esto, me metía en el Prado y yo me desesperaba porque cada cuadro era una hora y mira y esto y tal. Mi abuelo tenía una afición y su mujer, mi abuela Eva, también pintó bastante. Y lo que pasa es que no se debió cansar de mayor, que yo conocí cuadros de ellas de cuando era joven. Pero abuelo, y hubo cierto profesor de dibujo del instituto que si se enteraba que eras nieto de mi abuelo te cateaba, porque lo había puesto en la crónica fatal. Y había que... No, yo no soy de otros Núñez. Sí, porque te ponía un cero inmediatamente en dibujo. O sea que ahí la conoces tú y empieza pero en ese momento ya no es solo pinta. En ese momento pinta, en ese momento colabora con la COPE. Bueno, antes había sido presidenta de las amas de casa. Pero le gustó más ser de la SAF. Y en el Correo Gallego, cuando éramos muy niños y vivíamos en San Francisco, creo que hasta tuvo un pequeño premio por un artículo, una convocatoria de premios para el Día del Carmen, que hizo el Correo Gallego, y escribía anécdotas de la Plaza del Mercado, que tenía muchísima gracia. Y hizo un artículo con esas anécdotas y le dieron un premio de no sé qué, en el Correo Gallego de Ferrol. Pero sería el año 50, 51. Y escribió en una revista cuando estuvo aquí, hizo un artículo muy mono cuando estuvo el almirante Saldaña, que era el buque escuela brasileiro, que luego nos tocó ir vestidos de brasileiros a todos al baile de disfraces de... Bueno, ella expuso en el año 70 en una galería pequeñita, muy coquetona, que había entre la calle Dolores y la calle que baja, ¿no? Sí. Había una que le llamaban Dorna,
En Dorna, sí, era una cosa sí, señor. como esto, Sí, sí, más sí, grande sí, que esto no era. Sí, sí, sí. Y ahí expuso ella, yo fui En el ahí. año 70. En el año 70, ¿Es su primera su exposición? primera exposición en el mundo pictórico. Y yo fui a verla, que yo era un chaval, yo no pintaba ni nada, fui a vérsela. Y era una galería pequeñita, bueno, una galería, no era galería de arte, era otras cosas, de decoración. Y allí estaba la primera pintura de ella. Y ahí expuso. Después expuso en Madrid, en la Sala Zeus, después expuso Sí, se Salón hizo de la también Mujer. No, después ya se hizo soltó, muy amiga después de ya se este soltó. pintor, que ¿cómo se De llamaba? Paco Rojiñas. De Paco Paco Rojas. Rojas, de gran amigo mío Sí. también. Sí, y entonces fue para Madrid, pegó el salto a Madrid, ya famosa. Famosísima. Luego, lo que a ella le fascina es cuando estás tú destinado en París, Sí, y está María también. María después, años María después, y entonces ella aprovechaba todos Sí. los momentos posibles para ir a visitaros y para ir a ver París. Y fue con María, fue hasta Egipto y todo, hasta el Cairo, que fue ya el no va más, porque hubo un viaje de agregados y entonces llevaron a mamá María y Antonio. Y la gozó, claro, imagínate, ver las pirámides y ver el Museo del Cairo. Y cocinaba muy bien, Toñi. Cocinaba muy bien. Él decía que la cocina era como la pintura. Es que, Y bueno, creo que sí, yo no soy cocinero, es que pero eso- creo que sí. La cocina tiene, el pintor tiene que tener su cocina. Yo Pero siempre es digo a que la mamá- gente, dice, ¿qué cocina? Dice la gente. es que esto no es ninguna broma, es que No, mamá no. pintaba en la cocina. Vamos a ver, Ya, no es ya, de- ya, no A está- ver, la casa de la sí. Plaza España, ella empezó a pintar. ¿Qué más da donde se pinte? ¿Qué más da donde se pinte? Pues mira, 1958, 59, antes yo nunca le había visto nada. Yo, que dice Carlos que no, pero Carlos Villamil abrió debajo de casa una sí, tienda sí. de pintura y daba clase. Y a mí, A lo como era mejor sí, soy un vale, petardo, yo puede cojo el ser. lápiz, pongo buena voluntad, pero soy Puede ser, un sí. animal pintando, no soy capaz de... Y me matricularon en la Academia de Villamil para que aprendiese algo de dibujo. Pero no era una academia. Y mamá, daba daba de clases pintura allí, como bueno, clases particulares de dibujo. Bueno, ya. Y entonces mamá bajaba de vez en cuando. Y yo creo que allí compró sus primeros tubos y sus primeros pinceles. Bueno, Y de repente se hizo, no sé dónde lo compró, un caballete profesional, pero de Velázquez, un caballete. Y lo instaló en el office de casa, que está pegado a la cocina, como todos los offices, pero estaba atenta a la paella o a lo que fuese, y de repente, y aprovechaba los tubos que Claro, los... una pintura con olor, le daba olor a la Luego, pintura, que se estaba usó, mejor, que a más mí sustancioso. fueron de la época que más me gustó, que era con ceras, planchaba. ¿Tú creías que te estaba planchando una camisa? Pues no, estaba haciendo un cuadro con la plancha. Se está y investigando. y yo tuve un cuadro de ella que luego me lo vendió. Yo siempre decía, eso no te lo perdono nunca. Porque mi yo tuve en Ferrol 4 casas, ¿no? Pues entre una mudanza y otra dejé algo Se perdió. en casa de ella, y cuando llegó aquel cuadro de las flores amarillas que tenía yo en el comedor, el cuadro no aparecía, y se lo dio a cierto médico de Ferrol, amigo y pariente del que tengo enfrente. No me Sí, acuerdo, un ¿cuál? médico pariente tuyo de Ferrol de toda la vida, y le vendió el cuadro, y yo le decía, bueno, por lo menos dame el justiprecio, ¿no? No. Me lo has expropiado, dame el dinero que te dio. Era Miguel Falero. Ya, pobreño. Jaja, se partía de risa, pero nunca me... Y yo me metía con ella con esa. Ah, mamá, ¿dónde está mi cuadro de las flores amarillas? Pero eran ceras y luego la plancha. Y quedaba precioso, ¿eh? Era un efecto espectacular. Bueno, después otra cosa hay que tenerla en cuenta también. Después creamos el grupo pictórico Ancla, de marinos, que estuvo en el año 77. Y ahí, como era la única mujer que había de los hombres, todos eran marinos, Sí, pero la que Alfredo no era de marina Río, era ella. Dije, pues tú, madrina del grupo Ancla. Oh, le encantó también. Y toda la nombramos madrina del grupo Ancla. Y exponía con nosotros. Sí, sí, sí. Y siguió Y- exponiendo, y la última exposición se lo hicimos un Y homenaje. quedan ahí unos cuadros, en la cortina hay 3 o 4 cuadros. Pues seguramente, no me digas nada, por todas partes. Hoy es la inauguración, vamos, ha sido Sí. la inauguración de... Si queréis sigo hablando un poco más de una cosa importante que queda, sí, muy dime, importante. dime. En la SAF creó, cuando ya era presidenta, creamos porque yo también era directivo, pero ella fue la que más, entre ella y Carolina Fernández, crearon el premio de piano juvenil, Gregorio Baudó. Ajá. Lo creamos en el año 74, que Primer- después vino el ayuntamiento y nos lo limpió. Hizo el premio... Y era un Ciudad de premio Ferrol. que era precioso,
porque los directores eran de aquí de Ferrol. El jefe de la banda del Tercio Norte, el de la artillería, el de la flota, era todo quedaba en Ferrol entre nosotros, no había que gastar nada, ¿no? El ayuntamiento no gastaba un real, y lo hacíamos en el ayuntamiento. Pero claro, alguna concejal, no voy a decir el nombre, un concejal o concejala, Dilo. dijo, no, esto nos viene bien a nosotros. Y fue cuando crearon el premio ese que vale un montón de dinero, Sí, que pero vale un montón de dinero, Sí. que Ferrol no puede Pero yo permitirse ese pregunto una lujo. cosa, ¿por qué no son- Y a nosotros, ¿Por qué no son compatibles los dos? Pero- Porque uno es de carácter, si quieres... a nosotros no nos dan un chico. No nos dan un chico nosotros. Pero no, pero digo que yo no entiendo el por qué esos dos premios son incompatibles. Uno tiene la categoría Claro. de que es un premio internacional de piano y vienen y profesores que vale, de todo el ¿tú sabes lo que mundo. vale ese Me- premio? me de piano? recuerdas- Sí, ¿Sabes pero- cuánto vale? Sí. Pues dilo. No, vamos, Dilo, este año dilo. no lo sé, pero bueno... No, todos los años, cualquier año vale un montón Bueno, de... pero Dime lo que vale ese premio de Pero piano. es un premio de una Una categoría burrada, deja. extraordinaria. Pero ya Es un empezamos premio con la que estamos categoría. a la altura, Claro, con dinero yo hago todo lo que por quiera. supuesto, Oye, pero no son incompatibles. pero es que yo los con dos. millones hago un premio maravilloso, Pero- el mejor premio de literatura, si quieres. Pues ya sabes que aquí la cosa es... Porque el aquí Nobel, estaba Nobel. el premio Esquío, Nobel, el ¿eh? premio Esquío valía 10 millones de pesetas, ¿no lo sabías? Que era un premio de poesía. Sí, me acuerdo. ¿Y por qué le daban 10 millones a un premio de poesía? ¿Tú lo entiendes? Claro, sacaron los 10 millones, ya no hay premio de poesía. ¿Qué te parece, Cholito? Bueno, ¿sabes lo que me parece? Me parece una... Es que, ¿sabes lo que pasa, Ey, Carlos? 10 millones, Pero daban es que- unas cenas, unas comidas. Carlos. Maripepa me editaban recuerda libros. con esa palabra de compatible a mi padre. Mi padre era un apasionado del marisco, ¿no? Le gustaba todo el mar. Yo también, ¿eh? Y entonces, Somos iguales. digamos, papá, ¿qué prefieres? ¿Percebes o camarones? Y contestaba, son compatibles. Completamente, yo estoy de acuerdo. Bueno, En hombre. este caso son Sí, compatibles. sí, sí. Todo es compatible porque yo Pero- encuentro... Mira, por amor al arte trabajamos muy pocos. O sea, muy pocos realizamos una actividad por amor al arte. Y desgraciadamente el arte hoy en día se mueve por unos parámetros... Bueno, pero hay gente que trabaja por amor al arte. No, hay gente que ¿eh? trabaja por amor al arte porque Pues le me lo gusta. vas a decir el tú a arte. mí. El arte le Yo, gusta. por amor al arte ya te digo, trabajamos. Claro, le Bueno, gusta. mamá en la radio nunca cobró ni un chico. Y la llamaba Y medio aunque farol, cobrara ¿eh? igual, lo hacía Después por de- amor al arte, ¿no? Cuando terminaba de hablar los sábados en la COPE, llamaba medio ferrol. Mira lo que Claro, dijiste, claro, tal, hacía tal. propaganda encima. Bueno, otro, es No, pero es- aparte de lo de la pintura que hoy está en la exposición. ¿Hasta cuándo va a Y estar yo- la exposición? no lo sé por- En el Torrente Ballester. No lo sé. Yo tampoco. Pero No lo sé porque Pero por lo menos acabo de llegar de un mes, Madrid un mes aquí, como mínimo. directamente aquí. Nos tenemos que enterar. un mes como mínimo. Un mes como mínimo en el Torrente Ballester. Sí. Pero Yo estamos- lo digo para que lo sepa es- todo el mundo, que están ahí expuestas ¿cuántas obras? Pues creo que son 40. 40 y tantos. Maravilloso. ¿no? Yo me quedé sorprendido de la exposición. Sí. Sorprendido porque había cuadros que yo no los conocía. Sí. No, Es el y además mérito quedó de preciosa la los exposición. nietos. Que Quedó preciosa la exposición. Yo creí que dije, mi sobrino Rafael Lenz Blanco ha sido el... muy bien, muy bien, muy bien. Lo Alias felicito, Pipe. lo felicito, Alias Pipe. lo felicito. Nuestro querido Pipe ha sido el Claro. alma mater de todo Sí. esto. Lo felicito porque organizado muy desde bien. aquí, enhorabuena. ¿Cómo le llaman? Pipe. Pipe. Pues un chico encantador Pipe y Lenz. la chica también, una que tenéis está en Italia o por ahí. también. Sí, María Riera Blanco. María María Riera, que Riera. me escribió y me Pero tal. Tú, estamos hablando de pintura, ¿sí o no? Sí, claro. Bien. vamos La a sa- ver, la estamos SAF. hablando de todo lo que queramos hablar. Bueno, pues teníamos también un premio de pintura llamado Sotomayor. Premio de pintura Sotomayor. ¿Dónde está ese premio de pintura Sotomayor? Pues desapareció también. ¿Y por qué desaparece un premio de pintura Porque Sotomayor nadie que lo, da la SAF y nadie lo encima se llama ayudó. Sotomayor? Nadie lo que ayudó. es lo más maravilloso Nadie que lo hay ayudó, de nadie lo pintura. ayudó, No le ayuda nadie, a nadie. nadie. Y lo eliminaron. No me digas. Sí, señora. Es que esto de los sponsors... Ya Es sabéis. que en realidad es el tremendamente ayuntamiento para mí no tenía que hacer complicado, ningún ¿eh? premio. El ayuntamiento no debía de hacer ningún premio, porque en Ferrol hay unas sociedades culturales que cada una se dedica a una cosa. ¿Y por qué el ayuntamiento tiene que organizar nada? Tiene que apoyar, fomentar y promocionar y ¿Sabes ayudar, la anécdota pero de- no organizar. de don Eso Fernando? es lo que ¿no? tenía que hacer. Sí, sí. El premio de piano teníamos que seguir haciéndolo nosotros, la SAF, bajo mi punto de vista. Bueno, el premio de no sé piano por qué de lo tiene que hacer el momento, oye, ayuntamiento. ya sabéis que el año pasado no se llevó a... Sí, ya lo eso. sabemos, y estamos enterados de todo. ¿Eh? Bueno, no hubo, pero vosotros tú sí, Pero los hemos pedido, telespectadores no. Entonces no hubo. hemos pedido hacerlo nosotros, la SAF. ¿Y qué os han dicho? Nada, no nos contestaron. Nos contestaron. Mira, don Fernando Álvarez de Silencio Sotomayor administrativo. Sí. tuvo su estudio mucho tiempo en La Coruña, en la calle San Andrés. O en la calle, por ejemplo, en la calle Real. Y llegó una señora muy pera de La Coruña y le dijo: don Fernando, ¿cuánto me eleva por hacer un retrato al óleo? Tal? Y le dijo él: 500 pesetas, que era una fortuna de aquel tiempo. Y dijo: ay, qué caro. En la calle San Andrés
hay un pintor que solo cobra 250 y dijo, es que yo doy 2 manos, señora. Muy bueno. Yo doy 2 manos. Qué gran genio Fernando Alba de Sotomayor, ferrolano, porque muy poca gente lo sabe. Pues os voy a contar una anécdota Ay, pequeñita por de Dios. Sotomayor, que seguramente mucha gente no lo sabe, a lo mejor tú lo sabes y tú también. Sotomayor, la última exposición que hizo en Ferrol, Sí. me parece en el 53, Fui yo de niño a eso. hizo una exposición grandiosa. En el ayuntamiento. Grandiosa. En el Sí. ayuntamiento. Bueno, pues esa exposición, que fue una maravilla, todo lo que se vendió fue a favor de los productores de Bazán, No me digas. te lo juro. Todo a favor de los productores de Bazán. Y nadie, todo el mundo calladito. Nadie Y dice todo nada. el mundo calladito. Y no hay ninguna sala, porque por ejemplo, el Centro Cultural Torrente Ballester, ¿por qué le llaman Torrente Ballester? Si era un hombre de la literatura, no tenía nada que ver con las artes plásticas. Claro. Ahí tenía que llamarse o Sotomayor o Genaro Villamil o nada. Pero no, Torrente Ballester que haga un centro, otro Literario. centro distinto, Literario, literario, estoy totalmente de acuerdo pero con no de arte, ¿qué tiene que ver? Sobre todo cuando hay Y una no hay cosa- ninguna sala que se titule Era Sotomayor. otro gran amigo de verdad de mi madre, Claro. Gonzalo Gonzalo Torrente. Torrente. Porque lo había sido de mis tíos mayores, ¿no? Y sobre todo de mi tío mayor, fue amiguísimo. Y bueno, incluso entró de profesor de historia en la escuela de Guerra Naval, cuando mi tío era director y todo esto. Y con mamá era amiguísimo, amiguísimo. Y yo tuve la gran suerte de asistir a cierta fiesta en Madrid, que me lo encontré, nada más llegar a la fiesta, nos cogió del brazo y nos presentó a Camilo José Cela, al historiador, a De la Cierva, a Laín Entralgo. Bueno, lo pasamos, yo aquel día fue como estar en porque conocimos a la crema La de la intelectualidad. intelectualidad. Bueno, pues sí, Nunca pues sí. mejor dicho. Bueno, pues fue un detalle por parte de él. Sí, sí, sí. Eso es un parte. Sí, sí, sí. Y Torrente escribió un artículo muy interesante, no sé en qué revista. Y mamá me presentó a la hija de Sotomayor, que era pintora Sí, también. a Rosario, Y sí. recuerdo Estuve yo en dónde su- la presentó, en la calle Real, en frente de Capitanía. Pero ahora que estás hablando del estudio que tenía Sotomayor en la calle San Andrés de la Desapareció, Coruña, desapareció. el estudio De Madrid. y donde él se murió, Sí. y Madrid. el último estudio que él tuvo Sí. fue en Madrid, en Lo vi Puerta yo, de lo vi Hierro. yo, lo tuve yo, lo estuve Y allí. Es que fue director del Prado muchos fue años. director 40 años, sí, director del señor, Prado. sí. Por eso lo han demonizado, por estar vinculado a la Bueno, época de bueno. Franco. Claro, Ya porque era sabemos un de pintor qué va. fascista, hombre, claro. Hombre, por Dios, entonces como resulta Fascista, que... Se pinta... Fascista haciendo exposiciones a Pintó favor a Santel de los Brazo, productores de claro. Bazán. Claro, ya tonterías. Es que es increíble, pero Lo que bueno, ya parece. sabemos de qué va la película. Ahora, a la hora de demonizar, hay que demonizar. No, yo Y a creo este que es más señor bien ignorancia. No se le ha dado... Yo No. creo que es ignorancia, sí, sí. Nadie Tú lo haces sabe. ahora una encuesta en la calle, sales a la calle, Pepa, y empiezas a preguntar a la gente, ¿usted sabe quién era Genaro Pérez Villamil? Y te dirán, sí, Carlos Villamil de la calle de Flores. Sí, Sí, bueno, es verdad, también Entonces, falta un y si uno poquito hace una de encuesta, hazla. Pero si el otro Que te día... vas a reír. No lo visteis en la televisión. Porque no hay. Una encuesta que muy posiblemente esté sesgada, como todo lo que hace la tele, porque hacen 1000 entrevistas y escogen 8, claro. Pero las 8 eran 8 chavales que ninguno, tíos de finalizar el bachillerato sí, ya, sí. Ninguno sabía quién era Franco. Sí, Claro, increíble, sí, como no, vi esa no, encuesta. Increíble. Ahora tanto que está de moda Franco, que lo están poniendo como si... Sí, sí. Bueno, pues 8 chicos. Pintaba bien, Franco pintaba bastante sí. bien, ¿eh? Era pintor. Sí. Oh, claro. Y Carrero fue- Blanco también. Fue a la escuela aquí de trabajo y sé quién le dio clase, Eduardo de la Vega y todo. Sí. Y tengo las notas. Yo tengo un cuadro de la Iba Vega. él y el hermano. Tengo yo las notas de las que quitaban y tengo los dibujos que hizo él. Él y Nicolás. Bueno, él y Nicolás, sí. Sí. Y tengo las notas que le ponía Eduardo de la Vega, que era el maestro Yo de tengo él. un cuadrito de Eduardo La Vega que es una monada, una rosa. La compré me parece que en Juan. Y cuando hizo Bello Piñeiro, una exposición maravillosa ahí, donde está ahora la escuela de idiomas, Sí. fue Franco a inaugurar la Artes y exposición. oficios. Fíjate. Fue Franco a inaugurar Bueno, que la por exposición. cierto, a mí lo Es que era una escuela que era modélica en Pero España. dices Era tú la que escuela de nadie artes y sabe, oficios, la nadie escuela de sabe- artes y oficios. Había todos los años una exposición Sí, maravillosa. donde las chicas que aprendían corte y confección Claro, la escuela de Madrid. hacían unos modelos espectaculares, de papel todo. Pero un traje de novia, un traje de claro, sevillana, claro, un traje de no sé siempre, qué, y eran todos de papel. Y era admirable ver aquello. Luego teníamos campeones de Europa de torneros, de fresadores, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero todo eso en Ferrol se ha venido abajo. Oye, pero es curioso. Como porque todo, hoy, como que es todo, hombre. 4 de diciembre, Diciembre, que Santa es Bárbara. sería el 100 Sí. aniversario de tu madre. No, Sí. no está viendo desde arriba, Sí. pero ella que siempre decía, Y ¿sabes lo que te escuchando. digo? Que me encantaría poder apagar las 100 velas. Sí, Sí. se quedó en 99, pero bueno, la pagamos nosotros el día por que ella. estamos arriba, Se la vamos. pagamos nosotros por ella. No hay Es el problema. mismo día que nació Franco.
Sí, No. señor. Sí, 4 de señor, diciembre, sí, señor. el aniversario de Franco. Efectivamente. 4 de diciembre. Y ahora que hablas tú de que el otro día unos chavalitos de estos les preguntaron y pone la tele lo que le da la gana, eso, bueno, podría ser un delito. Pero lo que tiene delito es que la Xunta de Galicia ha publicado el otro día Ferrolanos Ilustres, la Xunta de Galicia. Y me hace gracia porque entre los ferrolanos ilustres no cita a Francisco Franco y sin embargo cita a Andrés do Barro. ¿Y a Ramón Franco? Tampoco. Pues Ramón Franco fue el personaje... Entonces es alucinante el tema. O sea que Franco fue famoso antes por su hermano que por él. Primero, porque Franco, cuando hizo el vuelo del Ramón, profesor, la verdad, Hombre, bastante. fue algo espectacular. O sea, fue una cosa mundial, Claro. donde hay que ver las fotos de Buenos Aires y de Río de Janeiro y de Montevideo con la llegada de Franco, ¿no? Fue una hazaña, Ramón. Y el recibimiento que se hizo en Ferrol, que fue en landó descapotable desde la estación hasta su casa. Bueno, Ramón una hazaña y Franco durante 40 años, guste y la o no placa guste, esta ha que llevado claro, los destinos de España, claro, los ha tenido en sus manos. Por lo tanto, que a la hora de hablar de ferrolanos y importantes no se cita a Franco, me parece, por parte de la Xunta de Galicia que gobierna el Partido Popular. Para que veas. Bien, Bueno, eso son pero cosas visto lo visto, políticas, son seguimos cosas con Cachita. políticas. Son Seguimos cosas con Cachita. políticas. Oye, una cosa, una faceta de Cachita que has dicho tú, y que tú hablabas, tú no lo dijiste, pero era una espléndida cocinera. Maravilloso. Maravillosa maravilloso. cocinera. Yo comí en su casa. ¿Con qué plato te quedas? Yo, de tu yo, madre? Bueno, mamá yo con la hacía- fabada, yo con la fabada. No. fabada. Sí, sí, sí. Pero lo que Yo la tomé en su su casa, la especialidad fabada. importante eran los arroces, de cualquier, Sí, con sí. cualquier cosa que tuviese. Pues yo tomé la fabada. Desde un sí. arroz con cocido que hacía que no podías comer luego en 7 días, Una cosa así. porque era desmenuzada todo lo que sobra del Sí, chorizo, sí, la sí, carne, sí, el sí. tocino, todo, y La hacía gran como un cocinera, picadillo, ¿no? sí. Y luego mezclaba el arroz con los garbanzos y con el caldo hacía el arroz. Y después ponía, para terminar el arroz, se cubría con esa... Eso en Valencia se llama arroz al horno, porque lo hacen en unas payeras muy grandes que normalmente en las casas no había horno y lo tenían que llevar a la panadería a hacer, ¿no? Y por eso se llama arroz al horno. Y le quedaba espectacular. Ahora, luego te pasabas 4 días Imposible. bloqueado. Todo de la fabada, ¿quién La hacía? fabada maravillosa. Papá, Ah, la fabada... os voy Era a tu contar un padre. Posiblemente secreto. era tu padre, el día que Porque fuimos papá, allí. si no le mandaban de su pueblo, de Villaviciosa de Asturias, todo no lo hacía. Pero si sus hermanas le mandaban un saquito de faves y chorizos, morcillas asturianas, ellos le llaman el compango a todo. A todo. Entonces papá, pero yo la hice una vez, papá me la escribió la fórmula entera y la guardo como oro en paño. Pero estás toda la mañana del domingo. Bueno, yo la hice un domingo y por eso me acuerdo. Toda la mañana. Pendiente de la fabadita. Sí, sí, hay que estar el pendiente de susto, la el primer fabada, susto, sí. el segundo susto, tal. Bueno, es un follón. Tienes que echar cada cosa en su momento, no vale decir ahí va todo y... No, tienes su- Nosotros que editamos varios libros de arte gastronómico, varios libros que son una maravilla, pues entonces colaboraba ella siempre dando Y bueno, y mamá, yo le vi- sugerencias, textos, ponía, siempre aparece el texto de ella porque yo lo Mamá podía haber sido una chef de cocina. Seguramente. Yo le he Eso visto lo que coger una quisiera. merluza así y no sé qué arte tenía, que le quitaba la piel como si fuera una camisa entera y, salía. Oye, eso es lo que Y se quisiera. quedaba la merluza toda limpia y luego le quitaba el espinazo y la rellenaba. Y luego con la piel la volvía a coser, bueno, hacía verdaderas maravillas. Era muy buena cocinera. ¿Heredasteis Y bueno, alguno la... Pues bueno, mis hermanas sí, casi todas. Sí, cocinan Y de muy los hermanos hay alguno que cocina muy bien. Pero bueno, y yo, mis hijos no se morirían de hambre conmigo, pero yo sé, como dicen aquí en Ferrol, lo básico. Es muy bonita la cocina. Yo no lo sabía que era tan bonita la cocina. La cocina es espectacular. Yo Hoy en cuando- día, oye, ocupa me los gusta muy, grandes sí, sí. No, Y luego mamá programas tenía de televisión. en su biblioteca... Yo pues, si no me dedicara a la pintura, ahora estaría aprendiendo a cocinar. ¿Te Me encanta? encanta, sí, lo he descubierto. Yo tuve 5 hermanas y mi madre. Y nadie me dejaba entrar a la cocina. Nadie me dejaba entrar a la cocina. Venga, chaval, ya te llamaremos. Ya te llamaremos. Mira que no sabía encender nada. Ni la Y es cosa. una espina que tienes 5 en el mujeres, fondo, no, ¿eh? porque no. Mira, si hubiera 5 mujeres, aprendido. mi mujer también, 5 hermanas. Mi madre también cocinaba bien. Mi mujer tuve la suerte que también. O sea, que no me dejaban nada. Al quedarme viudo, tuve que empezar a espabilar. Y ahora sí espabilé. Tu mujer, qué guapísima. Hago de todo, hago Qué de todo. guapísima era tu mujer. Hombre. Todas las sí, mujeres de Ferrol, sí, era espectacular, impresionante. guapísima. En Ferrol nunca había ninguna mujer fea, Yo ¿verdad la que no? conozco desde muy Todas niño. eran igual. Yo no sé. No, feas no. De la Las calle podía ver Gravina. horribles, pero feas no. No. Feas no Es hay Ferrol ninguna. Hermosa, todo lo Exactamente, las mujeres de Ferrol son guapas y además son elegantes.
Son muy elegantes la mujer Ferrol. Sí, no sé pero qué también tiene. dice Ferrol, 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 donde Ya, yo nací bajo bueno, un ardiente sol. que Ya nunca está, vi, ya lo pero- tienes ahora, Vamos ya a lo dejar, tienes. vamos Bueno, a hoy ha dejar. sido un día maravilloso, quizá en honor a Maravilloso, mamá. precioso, Hemos salido de precioso. Madrid a las 9 de la mañana lloviendo a cántaros Ah, sí. y es la mayor satisfacción de un ferrolano. Y llegar a Ferrol con un sol de justicia. Eso no hay más, porque normalmente es lo contrario, ¿no? Sí, es verdad. Mire, tu madre ferrolana, pero ferrolana de adopción Sí. y apasionada por Sí, Ferrol. hombre, sí, muy apasionada. Hombre, fueron toda su vida aquí, salvo, ya te digo, ese año, ese curso escolar 35-36 y visitas esporádicas luego y viajes, pues siempre estuvo en Ferrol. A Cachita había que hacer un libro sobre ella. Sí. Eso es lo que había que hacer, un librito sobre Un día la metieron presa. ¿Por qué? Y ese fue un día No me que digas. la única vez que mi abuelo se puso seria con ella. Pues porque se coló en la cola del jofre. Y por eso le llevaron preso. Sí, al entonces, cagarrón. le había llevaron, una al cola de cagarrón. miedo y ella, Se coló, claro. ni corta ni perezosa, la cola para mí, se puso la primera. Entonces hubo un murmullo la gente. Eso sería el año 34, 35 también. Hombre. Y entonces vienen dos romanones, que es como se llamaban los guardias antiguos, que van con un casco así, redondo. La cogieron de una hora que la llevaron. Y se la llevaron a Al prevención. cagarrón. Pero entonces mamá, delante de Al todo cagarrón Ferrol, le llamaban. que estaban esperando a entrar en el jofre, nada más que se le ocurrió empezar a cantar a Machaquito lo llevan preso. Y llamaron a mi abuelo, que debía ser en ese momento el almirante del Arsenal, y fue la única vez que tuvo un problema serio con ella. Ella hizo siempre lo que le dio la gana. Lo que le dio la gana. sí, Ella yo señor, creo sí, que con sí, sus sí. padres, que ya su padre lo tenía en el monte, que luego tú cuánto tiempo adoraba a su padre, adoraba a su Sí, madre, sí. pero ella siempre hizo lo que quiso. Claro, porque cuando mi madre se casó Siempre. y puso casa en la casa de los de Barcón. ¿No conoces a los de Barcón? De Ferrol. Bueno, en la calle del Sol, en el último piso. Sí. Y mis abuelos vivían en la calle Real enfrente del Negrito, justo enfrente del Negrito. Y nací yo, y mamá tenía que estar con un pie en su casa y otra de sus padres, porque eran muy mayores y estaban solos. Total, que decidieron alquilar un piso muy grande, Y vivir todos. San Francisco 3 Segundo, y vivir todos juntos. Entonces nosotros nos criamos todos con nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Pero además la casa de los abuelos era el centro familiar. Cualquiera que venía a Ferrol de la familia venía a casa, cualquier cosa. Bueno, y para ti, don Indalecio, tu Claro, abuelo es claro, un referente. claro. Porque tú, como, bueno, mamá siempre dice, yo recuerdo toda la Claro. vida, Pepe de la mano de don Claro. Indalecio, Hasta toda que- la vida. ¿Cuándo aprendiste? Hasta que tú? ya no fui de edad de mano. Pero ¿cuánto aprendiste tú de Yo tu todo, abuelo? todo, porque fue mi profesor, mi preceptor, mi maestro. Mira, yo siempre digo que en España... Y en decían, este el niño momento- mimado del abuelo, joder con el niño mimado. En cuanto se cabreaba conmigo, me hablaba de usted con tacos. Y mi abuela lloraba y decía, qué caraja se cree que va a... Fuera usted de aquí. Hoy en día yo creo que el problema, uno de los graves problemas que tenemos en España, es esta especie de culto a los yogurines. A los Sí. niños muy jovencitos, lo estamos Sí. viendo en todo. Sí. Y de repente se deprecia todo lo que es la experiencia Mm. y todo lo que es el paso de la vida. Vamos a ver. Empezando por la nomenclatura. Yo las palabras las adoro todas. Y hay una cosa que, por ejemplo, veo. Tiene un accidente, una mujer de 62 años, La ¿no? anciana, Y dicen. entonces dicen, La anciana. dicen, bueno, no solamente la anciana, luego dicen, como tal, la sexagenaria. Si tiene 70 es el septuagenario o la septuagenaria. No, y eso yo no lo digo, dicen, no. yo reivindico, me parece perfecto que seamos sexagenarias, que seamos Sagenarios, septuagenarias, decía un chico de pero Ferrol. yo les pediría, por favor, que cuando el accidente es de una persona, que yo diría una chica de 41, digan la cuarentona. O digan el cuarentón, porque ya que vamos a calificar, empecemos a hablar de cuarentonas, de Cincuentonas, cuarentones, cincuentonas, de cincuentonas y sí. de cincuentonas. En Madrid lo que más me deprime, Porque es deprimente. lo que más me ¿Eh? deprime es subirme al autobús y que me dejen el sitio. Eso Ya me agarro, Qué suerte me tienes. cabreo, le digo, Oye, pero tú... Pero tienes suerte, de todas maneras, Al de hilo de las- lo que de tú Madrid. hablabas de Porque de Madrid- que tus padres, o sea, tu madre se trajo a sus padres a vivir con ellos, vivieron con vosotros, y de toda esa... que hoy por hoy parece como una locura, el hecho de que los padres vivan con los hijos mayores. bueno, y que depende de vengan- la nación por ejemplo, en China es ley. En China es ley. por ley, los hijos y los nietos tienen que hacerse cargo de los abuelos. No me digas. Sí, señora. Estuvimos hace 2 años, Ter y yo, una semana en China. Me voy a ir para China. Estuvimos en 3 ciudades, en Pekín, en Shanghái y en Xi'an. Y es ley.
Aparte que era una tradición Ya, secular, ya era una tradición. pero estos lo han hecho ley. Entonces, el culto a los mayores y A la el consejo de los ancianidad. ancianos y a la sapiencia de los ancianos, y hay otros sitios que también no es tanto de otros países norteamericanos, donde parece que efectivamente los viejos estorban y además no hay ligazón entre generaciones, porque el día que se mueren los padres venden todo, no hay tradición, no les gusta nada. Pero llega a efectos dramáticos porque en España, por ejemplo, desgraciadamente, una persona que cumple 50 años tiene absolutamente cerrado el Claro. mercado laboral. Entonces, cuando habla que, hoy en día que se habla verdad. tanto de la Constitución y se dice es que no se puede hacer discriminación, oiga, en España se está discriminando por razón de edad. Yo, 50 Claro, años ya pero no. de una a manera mí me pasaron al retiro a escandalosa. los 65 años, Sí. bueno, por ley. Todo militar a los 65 años, Sí. los catedráticos de universidad con 70. Claro. Yo me hubiese quedado en el destino que tenía en el Perfectamente CSD hasta los 70. y hacía una labor muy parecida a un catedrático, daba conferencias. Sí, claro. Entonces, ¿por qué esos 5 años? ¿Por qué no pude ser 5 años clase activa en vez de clase pasiva? Perfectamente. Que me hubiesen preguntado. ¿O por qué no te Yo me dejan quedo encantado. Yo tenía un sitio Claro, que me porque- encantaba, estaba en la gloria, en el destino que Pepe, tenía. o que te dejen compatibilizar tu retiro con una actividad, profesional o intelectual, Bueno, por ejemplo, eso- que no puedes ni siquiera Bueno, escribir, pero eso sí que ni lo puedes hacer. ni Sí, sí, siquiera no, pintar. eso sí que lo puedes hacer, sí. No puedes, pero Sí. no puedes cobrarlo, cuidado. No, Si puedes cobras cobrar. tu retiro, tienes que tener Puedes cuidado. cobrar hasta una cantidad. Hasta una cantidad Que no son- supere el salario mínimo interprofesional. Bien. Eso. O sea, que no supere en este momento los 600 euros. Tú puedes... Bueno, sí. creo que eso habría 600 que por matizarlo, 12. ¿eh? Sí, Pero bueno, pero te da para no estar en casa con la aspiradora. Ya, pero te quiero decir... Sí. La Que es la mucho. alternativa es peor. Pero yo lo que voy es que es un poco un culto, demasiado culto a la gente demasiado Totalmente, en joven eso estoy que totalmente de no acuerdo. puede Y mucha aportar nada. y mucha nada. gente preparada que se tiene que ir a la calle y después no hacen nada, no pueden Exactamente. hacer nada. Una Pero pena. nuestros políticos de hoy en Una día, pena. tú Buah. tienes toda la edad que tienen todos estos, De a la po- edad que empiezan, bueno, normalmente, y si han tenido alguna experiencia, aún menos mal, pero normalmente están todos desde pequeñitos en el partido y ya llevan desde los 25 o 26 con un cargo y a presidente de gobierno a los 38. O a jefe de la oposición, y yo los veo y cada vez me dan más miedo, ¿eh? Claro, porque no saben nada. ¿qué No vida tienen ni idea, tiene nada. esta gente? Nada. ¿Qué experiencia vital? Yo de eso me callo. De Mejor eso nos callarse, callamos. No, yo no. Experiencia vital la de tu madre. No quiero Con hablar. 99 No, no, años. me está- Ahí hay experiencia acumulada por todas No hablemos de partes, política porque ¿eh? si no... Pero hablamos de cachita. De cachita lo que tú quieras. Experiencia acumulada Eso no lo 99 olvidas. años. ¿Eh? Pero bueno, pero es que además Mira los poemas que le escribía José Ramón dolarea. Dolarea cuando estaba de cumpleaños. Mira qué cosita. Yo marqué estas dos cositas. Mira. A ver, vamos a leer. Nada más que esas dos cositas. José Ramón Dolarea, Siempre que también escribía. nos dejó el año También pasado. fue una pena, sí. Mucho sabemos de tu singladura en el viento forjada, con ese afán sediento de inquietudes, en el duro cincel de lo que pasa, con Ferrol en el tiempo, corazón y familia, con Ferrol en el alma. Muy bonito. Es precioso. ¡Qué bonito! Sí, tiene Qué párrafos, bonito. tiene párrafos muy De bonitos. ese Ferrol de siempre, señorial, pervenero, simpático y sencillo, hogar y brasa, para glosar la cifra de tu cumpleaños tan rotunda y exacta. ¿Ves? Sí, siempre escribía. Cumpleaños feliz para Cachita Núñez de José Ramón Siempre Dolarea. escribía un poema. Además, papá fue capitán de la compañía del cuartel de instrucción, donde hizo sus 3 meses José Ramón Y aquí con nombra- otros 11 aquí- amigos. Encantador. y aquí José nombra a todos los Ramón. hijos. Y aquí nombra a todos los hijos, María, Caridad, Pepe, Sí, sí. Caco, Ana, Pero Santos ¿cómo y empieza, Charo. no? Pipa, con Camota, Toñito y Daría, aún me faltan. Hoy tus hijos, tus nietos y bisnietos se miran en tus ojos, al borde de la lágrima, con la ternura y gratitud sincera de quien se sabe en deuda y no la paga. 11 vidas al mundo, con el pan bajo el brazo. María, Caridad, Pepe, Caco y Ana, Santos y Charo, Pipa con Camota, Toñito y Daría aún me faltan. Aquí están las vocales y las consonantes de todo tu alfabeto, rama a rama.
Toma. ¡Qué preciosidad! Para que veas. ¡Qué preciosidad! Nos vamos a poner a Yo le llorar. tenía un cariño especial a José Ramón porque Sí, hombre, José el Ramón, año pues. 70, siendo Alfredo de Navío con José Sebastián José Elcano, Ramón. que estaba su hermano Caco también, de teniente de navío en Elcano, fuimos a Lima, vamos, al Callao de Lima, y él era profesor en Piura, en la universidad que tiene el Opus Dei en Piura, y vino y nos enseñó Lima, que le estaré agradecido de por vida. Estuvo en Lima Porque, muchos años. sí. Sí. Mira qué guapa era. Mira. Qué cosa más linda. Siempre fue guapísimo. ¿Eh? Hasta el final fue y guapísima. aquí están los premios, mira, dando los premios de piano. Qué cosa más bonita. Pues. Sí. Que fueron unos- Tú estás fueron con el unos tema cabritos. del piano. No, yo estoy con el premio del piano, no, yo estoy con muchas cosas, ¿Tú no con el quieres piano. el premio del piano? Estoy con más cosas que con el piano. Yo Pues estoy con venga, la pónmelas cultura y encima el de la arte. mesa. Estoy con la cultura y el arte, nada Porque más. es No lo- hablo de política yo. No, pero ponlo encima Por de lo la tanto, mesa. no, ¿De ni quién aquí ni en depende? ningún lado. ¿De quién depende? Porque yo soy ferrolano y me gusta que... Además Ferrol es una ciudad de cultura, de pintura, sobre todo de pintura. Sí. Tiene nido. Eso sí que yo lo echo de Sí, menos. es verdad. Y no tenemos museo, ni lo vamos a tener nunca. Museo de la Ciudad. El No, ayuntamiento- de Bellas Artes. No lo vamos a tener nunca. Por eso estoy luchando a ver si la Marina, que es más pequeña en el aspecto de hacer una pinacoteca de marinos pintores. claro. A ver si lo logro. Claro. Pero también tropiezo En Madrid con se ha gente. pretendido ¿Verdad? también hacer Que eso. se tropieza. No, porque tropiezas con gente que no sabe nada. Tú de ese entras en tema, el- no les interesa. Y después los que estamos aquí tampoco te ayudan, no te ayudan. Y bien, si nos Entras- ayudáramos todos, eso se conseguiría. Pero Si vamos era a una ver, maravilla para Es que es Ferrol. fundamental, porque tú entras en el Museo de Greenwich de la Armada Inglesa, ¿no? O de la Marina Inglesa. Buah. Y lo primero que hay es una pinacoteca de Marina. Pero claro. Con todos los cuadros colgados para que los puedas ver. Claro. Tú no puedes tener un museo que hay 7 cañones y allá arriba de un cañón tener una No puede pintura. ser, no. Allí abajo otra. Pero si además hay- Tienes que ver los cuadros como en el Prado o como en el... Pepe, en el le hemos Thyssen. escrito a todo el mundo. En Madrid se estaba Nada. pretendiendo hacerlo y me parece que también ha fracasado el proyecto. ¿A quién le habéis escrito? A su secretario de Defensa incluso. Primero empezamos por los Sí. almirantes de Arsenal, nada, silencio administrativo. Total. Y dijimos, sí, pues ahora al secretario y de la próxima será la ministra, porque ya está, ya nos cansamos. Sí. Y además estamos pidiendo una cosa para Ferrol, no pedimos nada para nosotros, Efectivamente. pedimos para Ferrol, Y aquí- que haya una pinacoteca de pintores marinos. Carlos, pero- Punto, nada más. pero- Y es facilísima de hacerla, es verdad, Pepe. Yo creo que Facilísima. La obra está ahí, lo que pasa está dispersada. Está en barcos, dependencias, ¿Pero escuelas. qué necesitas? Un sitio. Un local, pues ya Un lo local tenemos, para tenemos que te uno lo den. maravilloso, el más bonito de todo Ferrol. ¿Dónde? La sala de armas. El cuartel de La instrucción sala antiguo. de armas es una Perfecto, cosa, perfecto. bueno, Pero os lo descomunal. tienen, pero os está lo toda- tienen que ceder. Ah, no queremos que nos cedan nada, si nosotros no pedimos nada para nosotros. No Digo, entiendo. que No, tienen que la ceder Marina el lo espacio. haga. Igual La que Marina vamos a tiene que ver, ceder el igual- espacio. pero ¿para qué lo tienen No, cerrado? igual que ha hecho un museo en San Campio, o se ha Claro. hecho el museo en las fraguas Pero- de... Sí. Mira, pues, ¿Y eso de quién Pero depende? escucha. Un museo, es pinacoteca, no necesita nada más que luz. Ya la hay, la luz. Bien, sala de armas de Y además no Arsenal. molestan para nada, porque los cuadros están en las paredes. Bien. Tú puedes hacer después allí dentro lo que te dé la gana. Bien. Conciertos, charlas, presentaciones. Y eso todo. es lo que habéis propuesto. Nada más que queremos que esos cuadros estén todos juntos en una pinacoteca. Pero eso lo habéis propuesto. Claro, y era un atractivo para Y Ferrol. no os han contestado. Nadie. no, se cabrea. Se han cabreado. Algunos dijeron, Mira, y digo yo una cosa, pregunto. Increíble, ¿eh? Pregunto. Esto es de marinos, pero por ejemplo, en este momento a mí me consta que en los fondos del ayuntamiento hay una cantidad de pintura fantástica que está arrumbada. Pero- de la Vega. Bueno, pero ¿y qué? ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar, Si no que van a lo hacer primero nada. que tendría que El hacerse ayuntamiento sería no- un museo también por parte El de la ayuntamiento ciudad. no va a hacer nunca el museo. Que no va a hacer nunca el museo. ¿Pero ya por te lo- qué? Porque te lo dice. Porque llevamos 60 años hablando de ese museo. Sí. Yo tengo todo así. Sí. Todas las comisiones, quien forma parte de las comisiones, lo que sea. Nada, no se va a hacer nunca nada eso. Pero Es ¿cuál más es el fácil motivo hacerlo por de el la que no se Marina. hace? Pero yo qué sé, a mí que me No preguntan. sé, A mí porque se nunca han me hecho en las llamaron. 4 provincias. A mí nunca me llamaron para nada. Hay de eso. museos Museo provinciales. de La Coruña, Claro, Museo de claro. Lugo, Museo de... Pero ¿por eso qué en Ferrol no? olvídate de ese museo. Y Yo estoy Ferrol- hablando de otro más sencillo y más práctico y que se puede hacer de un día para otro. Ya. Porque ya tenemos el local y tenemos la pintura. Es verdad, la pintura la tenemos. Claro. Ya no. Pero claro, el cuadro de tu pariente, el de Víctor Díaz del Río, está en un sitio. El de Garcés está en otro. El de Molins está en otro. El mío está en otro. Unos que se trajeron de Están Madrid. todos repartidos por ahí Sí. y ya no quiero seguir hablando de este tema. Ya. Bueno, pues museos aparte. Pero esa Que- pintura, Claro. entonces tú llegabas a Ferrol, vamos a ver, no hay museo, pero hay una pinacoteca
de pintores de la Armada, que son muy buenos, había gente muy buena. Ya lo creo. Muy buena, es verdad. Esteban Arriaga, Garcés, bueno, muchos, Molins, muchos. Mira, Y Solá. muchos más antiguos. Sí, sí, y sí. muchos más antiguos. Y luego Ya está no me acuerdo Sanz, ahora. y luego Exactamente. está- Bueno, Sanz es fantástico. Claro. Pero muchos más, bueno, yo no me acuerdo de todos los nombres, pero en fin. Y ahora mismo en el Entonces sería- Torrente Ballester, aparte de la exposición de Cachita, ¿qué otras exposiciones hay? Una de fotografía. Digo, qué? pero de pintura nunca hay. No, ¿Por qué no hay una permanente de sí, pintura no, con los no, no, fondos bueno, del no toques la cosa ayuntamiento? del ayuntamiento, porque no, mira, primero, Bien. un centro cultural como el Torrente Ballester tiene que tener un director. Hombre, como ¿Y dónde está el para director? empezar. ¿Dónde está el director? Tú Sí, llegas había. No hay director. ¿Qué hay? No ¿Quién hay lo ni- lleva? nada. ¿Quién viene siendo? Dos chicos que hay allí, Dos chicos que contratados hay por una empresa No le hagas particular. hablar, no le me hagas hagas Contratados hablar. por una empresa Eso es otro particular. programa, eso es para otro programa ya. Controlado. Pero que Entonces, ya te no hay un director. Hombre, ya te Tiene que tengo haber aquí, un estamos director. No, reivindicativos. pues hablamos otro día, si quieres. ¿Eh? Mira, entonces... Tiene que haber un director. Hombre, me imagino, un centro cultural tendrá que haber un director, o no, incluso un equipo pequeñito. Bien, entonces lo que tú me dices es que eso está En manos de una empresa De una particular. empresa particular. Sí, ¿Qué que- empresa particular? No sé, no te voy a dar el ¿Será nombre. Eulen, por casualidad? Pues seguramente. Ah, porque es la empresa particular que, Bueno, que organiza todos Pero los, ese es los otro, eventos. ese es y- otro y- programa. Pero no, porque ahora que te tengo a ti te engancho. No, venga, me voy a otro programa. mí me tienes a venta libre, no hay problema. ¿Eh? Pero entonces lo que es tremendo es eso, la poca importancia que se le da a lo A nada. importante que Y ya no te hablo del Cuando Carvalho yo era Carrera, niño, abandonado. vamos, yo creo que cuando yo era niño en Mozalbé y los años 70, era raro el mes que no había una exposición en el ayuntamiento. ¿Verdad? Hombre, en una Sí, salita sí. pequeñita, pero había exposiciones. Abajo, en el y, sótano. y con una ventaja, que cada pintor que exponía regalaba un Claro, cuadro al ayuntamiento, claro. ahora ya nada. Que Se estaban acabó por allí la colgados primera por- cosa. Pero están Pues colgados ya- por el ayuntamiento. Pero todos. son cuadros antiguos, que pero es que hace muchos años, muchos, que ya los pintores no donan el cuadro. Entonces no revierten en el ayuntamiento. El casino era igual también. Pero tampoco Claro. compra ningún cuadro el ayuntamiento, que por lo menos una vez al año debía de comprarle a un pintor ferrolano. Bueno, pero ahora Una ¿tú vez qué al año como controlas? mínimo. ¿Tú qué controlas? El Yo no tema controlo de- nada. ¿Yo qué Contéstame voy a una controlar? pregunta, no te voy a comprometer Una, dos y más. tres, contesta otra Contéstame vez. una pregunta. Sí, sí. En este momento, ¿tú me podrías decir cuántos cuadros hay en los sótanos arrumbados de gente verdaderamente importante, de grandes pintores, sin exponer? Pero tú me por estás parte hablando de del números, yo qué sé, ayuntamiento. yo que sé. Si ¿Qué yo no- fondos pero tiene si el yo nunca ayuntamiento? entré en el ayuntamiento para ver eso, ¿cómo Pero tú te lo voy a- sabes. No, yo no, ¿cómo voy a saberlo? Lo sé yo, no lo sabes tú. Pero vamos a ver, ¿qué tiene interesa el número de cuadros? Eso no vale para nada. Me interesa que me digas los autores que están ahí Pues muchos, arrumbados. muchos, de todo tipo. Está de Sotomayor, todo. está... Pues mira, vas está- al ayuntamiento y pides la lista de todos los cuadros, te lo tendrán que dar. Bueno. Claro, por ejemplo, la Diputación de La Coruña tiene un libro que es Claro, pero- Cuadros de la Diputación de La Coruña. El Todos. Ayuntamiento de La Coruña tiene cuadros Claro, de la pero aquí Y Diputación. aquí no, el ayuntamiento aquí no no, tiene, porque no. yo lo he pedido y no me lo dan. No te lo dan porque no lo hay. No me no lo lo dan. hay, no lo hay. hombre. Porque yo quería saber la relación de cuadros que están en este momento ahí. Pero a mí lo que me llama la Bueno, atención... pero suponte que sabes eso, ¿y qué haces con eso? Bueno, de momento, Bueno, a ver. yo ya veré lo que hago. A Pero de ver, momento no, sabes no, lo que dime, tengo. dime lo que vas a hacer. Yo te lo doy mañana si quieres. ¿Tú me lo das mañana? Yo sí. Pues tú dámelo, ya te contaré después. Pero, Bueno, pero pues. yo te digo una cosa. Yo lo único Estas- que te digo estas- es que Ferrol ha tenido la suerte, Sí, y digo la suerte, porque sí. somos enormemente críticos, Sí. porque no hemos repetido ni un solo alcalde. Y por aquí ha pasado. El Partido Socialista, que nos gobierna Pero- ahora mismo, el Partido Pero Popular... eso no depende del el partido, ¿cómo hombre. que no Depende de del las partido? personas. Dependerá del alcalde. De las personas, no de los partidos. Depende de cada persona si le interesa una cosa a otra. Entonces a nadie le interesa... Si hubiera una persona que le interesara el arte de verdad en Ferrol... pues Una mira, sensibilidad. Claro. Una no compre- sensibilidad. Aquí un concejal de cultura que yo creí que como era pintor, que iba a tirar de la pintura. No tiró nada, no. Ah, Nada, nada. bueno, Entonces, lo dejamos pues para si otro día. incluso era pintor, ya me dirás. ¿A quién? Bueno. El único- Ay, si hubiera sido Cachita concejala de cultura. Bueno, Ay, otro gallo nos hubiera cantado. ¿Eh? Yo yo qué sé. creo que sí, que lo hubiese hecho Oh, bien. Hombre, claro. ya te cuento. Pues ya te Ferrol no va a cuento. tener museo de pintura jamás. Va a ser muy difícil. Tendrá que ser una persona que venga al ayuntamiento determinada y digo, se va a hacer. Entonces, pero si no, nada. Y lo de la Marina, si los de la Marina hubiera 5 o 6 personas marinos que se preocuparan, a lo mejor sí, también se podía conseguir, pero no tiran para Bueno, a ver Ferrol. si se Tiran para anima. Lo va a tener primero Cartagena, fíjate lo que te dice Carlos Barcón, porque nos han copiado la idea ya. En Cartagena ya están con la mosca detrás de la oreja.
Cartagena ahora museísticamente ¿Comprendes? es una avanzada de ¿Ves? España. ¿Ves? Y este proyecto que tengo yo, acuérdate que lo van a hacer en Cartagena. Cartagena tiene antes que nosotros. un museo naval. Y si no, me lo contarás. eh, Yo ya lo he notado. Tiene el Arcua, que es el museo subacuático, que es un museo nacional de arqueología subacuática, que es espectacular. Y luego de todas las murallas de la visigótica, de la romana, de la fenicia, van haciendo museos, casas museos, la casa que se conserva allí. Es un atractivo. Y Cartagena ha hecho un esfuerzo Es un turístico, atractivo para la ciudad. y ahora el Molinete, que era una porquería y una inmundicia, lo están dejando como una ciudad romana importante. Ostras, mira, Han el excavado Molinete, todo. el Molinete. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa aquí que no se puede fraguar? Porque el ferrolano solo está por una cosa, Para para criticar. quejarse. Para quejarse. Y no, y para ponerte piedras. Y para en decir el que ya lo camino. sabe. La frase más ferrolana que hay es, ya lo sé. Y en el camino... Entonces, le vas a contar algo, y vas por ahí, no puedo decir el taco que le sigue a eso, ¿no? Pero tú a cualquier ferrolano le dices, oye, mira que ayer entró el acorazado Deutschland, ya lo sé, joder. Bien. Le molesta que le des una noticia. Bueno, pero entonces no estoy hablando de ferrolanos. Estoy hablando de que a Ferrol lo han hecho grande. Quien lo hizo grande seguramente ha sido gente que ha venido a Ferrol. Gente de fuera de Ferrol. Ferrol es grande por la gente Estoy de de fuera de acuerdo Ferrol. contigo. Estoy de ¿Estás de acuerdo acuerdo. conmigo, Sí, sí. verdad? Los Sí. mejores alcaldes... ya Ferrol sabes fue quiénes tan grande. fueron. Ya sabes quiénes fueron. Claro, claro. Ferrol fue tan grande que Eduardo cuando- Ballester, que le sacaron el nombre, no sé por qué le quitaron el nombre, al parque parque, municipal, no sé por qué se lo han quitado, y Alcántara Rocafort, que eran los dos de fuera de, Marín. Ferrol. Los dos de fuera Uno de de Marín y otro de Alicante. Completamente. Los mejores alcaldes que pasaron por Ferrol. Cuando se estaba haciendo Ferrol, Sí, un día, Carlos III, seguro que es una broma, pero bueno, pero vale, se asomó al alcázar madrileño, al balcón del palacio que él hizo sobre el antiguo alcázar, y mandó instalar un catalejo. Y puso a mirar por el catalejo y dice, no se ve, no se ve, no se ve. Estaba Y mirando al revés. dice, ¿pero usted qué quiere ver, majestad? Ferrol, con la cantidad de dinero que llevo gastado allí, y aún no lo veo. Lo quería ver desde Madrid. Lo quería ver desde Madrid. Bien. Yo, Date mira, cuenta que es de las primeras ciudades racionales Sí, señor, que una se hacen en preciosa. España, ¿no? Mira que Hay sí. barrios parecidos. Del estilo de Ferrol son la Baixa Lisboeta del Marqués de Pombal, porque el terremoto fue en 1755 y Ferrol se empieza a hacer más o menos en la misma época. Pero las cuadras de la Baixa son cuadradas y aquí son rectangulares. La Barceloneta de Barcelona se parecía mucho al barrio de Esteiro porque se hizo de ese estilo, pero lo que tiene Parangón Ferrol es en cantidad de ciudades sudamericanas o hispanoamericanas, porque eran oficiales del ejército y de la armada los que las construían, los que lanzaban, ingenieros. Entonces los oficiales eran verdaderos ingenieros y trazaban una cuadrícula, que era la manera, ya lo habían hecho los romanos, ¿no? Pero bueno, con el decumanus. No, y Ferrol además lo que sí es una ciudad que sale de cero y es la ciudad de la ilustración. por El otro día lo dije en excelencia, una conferencia. Y es el puerto ideal. O sea, tenemos Lo dije en una conferencia de Madrid. suficiente, Guau, una maravilla, sí. Caramba. En una conferencia el otro día lo dije y la gente hizo una sonrisa. Pero yo ya lo dije a propósito, a ver cómo reaccionaba el público. Dije yo, la explosión demográfica de Sevilla, cuando a partir de 1503 se instala la casa de contratación en Sevilla, solo es comparable con la explosión demográfica de Ferrol en el siglo XVIII. Oh, y dije, no es ninguna broma. Ferrol pasó de 5.000 a 40.000 habitantes. Claro. Venga, y venía la gente, a ver, vino el padre Sarmiento, Claro. vino el padre no sé qué, el Todo el padre mundo. Isla, vino el otro, y venían aquí. Se están haciendo 12 navíos al tiempo. Hombre, claro, Claro, eso fue una masa, 12 fue una navíos al explosión. tiempo, 12. único. No, y además vino apostolado, gente, y además vino Claro. gente buena y Claro. preparada. Claro. Gente, vinieron catalanes que eran Entonces, preparados. ¿quién- sobre quién todo, se ría? Ingenieros, sobre todo aquí vinieron sobre ingleses. todo vascos y santanderinos y ca- gaditanos. y catalanes. Pero eso fue catalanes ya... vinieron mucho. Los catalanes vinieron a Galicia en Y general, vinieron al mundo los de de- la conserva No, y de no, los... no, y por ejemplo los baristani. Los baristani. Y a la familia de mi padre no vino gente. Sí, pero eso A no la los fábrica dejaron ahí, entrar en Ferrol y un los montón. dejaron en Jubia. Dijeron, os quedáis en pero- Jubia. no, que vivían aquí, algunos vivían en Ferrol. Pero yo lo que es una cosa muy importante, que es luchar... esas Los son- Antón, esas son ¿a qué vinieron los Antón? Vinieron de Baltanaz. A los curtidos. A darle cultura a la curtidos, ciudad, los a darle curtidos, cultura, además. Pero yo te voy a decir una cosa, todos esos que se sonrieron en tu conferencia sí. demuestran el grado mayor de ignorancia, pobrecitos míos. En vez de sonrisas No, irónicas, yo como más dice ahora lo lectura. hice para provocar. Pa A ver, no, ya verás bueno, cómo esto se claro,
Pero yo lo que voy es que somos, naturalmente que sí, y el puerto ideal. El puerto ideal, con todo lo que eso implica. O sea que, y además somos paradigma de la ilustración. Por lo tanto, que nos tengan en consideración. Pero nos lo tenemos que creer nosotros primero para poder contarlo. Pero una ría como la de Ferrol no la encuentras en muchos sitios. Es muy difícil encontrar una ría como Ferrol. Bueno, hablamos Ferrol, otro día de la ilustración. Porque no nos queda más remedio. Y del Galatea. Y del Galatea. Bueno, este programa, por supuesto, Y del Galatea. se lo brindo a tu madre. Muchísimas tu madre gracias. Tendrá un catalejo como el de Sí. Carlos III que nos estará mirando y dirá, pero que no vais bien, pero hay que espabilar. Vamos bien. Yo te lo brindo, Cachita, para que desde el cielo nos eches un capote, que buena falta nos hace. Un beso inmenso. Para ti Muchísimas gracias. siempre. Y mío Muchas también, gracias, otro Pepe. beso.